Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta serie Bendecidos en Cristo, basado en la carta a los Filipenses. Hoy día vamos a meditar en los versículos 12 al 18 del capítulo 2. Esta reflexión la he titulado Ocupémonos en nuestra salvación. Ayer vimos cómo Pablo exhorta a los filipenses a que tengan el mismo sentir de Cristo, a vivir como Él vivió para glorificar al Padre y dar su vida por los demás. Su propósito fue hacer la voluntad del Padre. No buscó su propia gloria. Humanamente es imposible vivir como Cristo sin haber tenido un encuentro con Él. Sin la salvación es imposible. El hombre sin la vida de Cristo va a tener la tendencia siempre a vanagloriarse por lo que hace y por lo que tiene. Va a buscar solo sus propios intereses personales. Va a ser indiferente a las necesidades de los demás. Solo va a pensar en sí mismo, y esto estaba pasando en la iglesia de los filipenses. Es que los creyentes filipenses estaban descuidando su salvación. No estaban perdiendo la salvación, sino que no estaban ocupándose en ella. Por eso que había problemas internos en la iglesia, como la falta de unidad y la falta de humildad. Los versículos 12 al 13 dicen: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como primer punto, el ocuparnos en nuestra salvación produce el querer como el hacer. Pablo les está diciendo que ellos, por medio de la salvación, ya tienen a Dios en sus corazones, ya tienen el amor de Cristo. Y el amor de Cristo produce en ellos la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Produce amar y servir a los demás. Los filipenses pareciera que estaban sirviendo a Dios en sus fuerzas, solo en su manera de pensar y no en la mente de Cristo. Los filipenses, como dijimos ayer, estaban dejándose llevar por la rivalidad entre ellos, por querer ser mejores que los demás. No estaban ocupándose en su salvación. No se estaban dejando guiar por la mente de Cristo. No estaban viviendo de acuerdo a su salvación. Como segundo punto, el ocuparos en nuestra salvación es dar buen testimonio. Versículos 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo les dice que hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, es decir, que hagan todo sin quejarse, ni de mala voluntad, que hagan todo sin rivalidad, que no se estén peleando entre ellos, que no deben ser como los del mundo, que son una generación maligna y perversa, que deben ser diferentes a esta generación, porque ustedes son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo les está diciendo que se ocupen en la salvación, porque Dios produce en ellos el ser irreprensibles y sencillos, es decir, un buen testimonio, que nadie les pueda juzgar ni acusar de nada, y así dar un buen testimonio y buena influencia en un mundo de generación maligna y perversa. Dios es el que produce el buen testimonio en nosotros para hacer luz en este mundo que está en tinieblas. Y con nuestras buenas obras ganemos a muchas personas para Cristo. En los primeros creyentes abundaba la gracia de Dios sobre sus vidas por su buen testimonio. En Hechos 4, 32 al 33 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Aquí vemos que los primeros creyentes daban buen testimonio y la gracia de Dios estaba con ellos de tal manera que la iglesia crecía más y más cada día. Gloria a Dios. Si tú, querido amigo, quieres apartarte de esta generación perversa y maligna que vivimos hoy en día, te invito a que vengas a Cristo para que Él te dé la salvación, el perdón de tus pecados, y Cristo viva su vida en ti. Y así tú podrás apartarte de esta generación maligna y perversa y darás un buen testimonio. Nuestros programas y actividades evangelísticas deben estar acompañadas de un buen testimonio, de una vida consagrada a la salvación, diferente a esta generación, para que podamos impactar sobre sus vidas con el Evangelio de Cristo. Porque si no nos estamos comportando como ellos, si estamos también quejándonos como ellos, quejándonos del gobierno, quejándonos de la economía, quejándonos de todo, aún quejándonos de la iglesia, no tendremos ese poder para impactar con el Evangelio. Porque esta generación en que vivimos es una generación maligna y perversa que de todo se queja. Nada le satisface. Está murmurando de todo. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, es decir, con firmeza, con reverencia, para dar un buen testimonio. Debemos enfocarnos en nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha dado, por la cual podemos ganar alma, podemos agradar a Cristo, podemos tener una vida nueva, una vida diferente y así ganar almas para Cristo. Versículo 16. Asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como tercer punto, el ocuparnos en nuestra salvación es ocuparnos en nuestra comunión con la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, dice el versículo 6, que debemos estar asidos de la palabra de vida, es decir, debemos aferrarnos a la palabra, debemos estar meditando en la palabra de Dios día y noche, como dice Josué 1:8, debemos estudiar la palabra de Dios día y noche, debemos meditar la palabra, debemos predicar la palabra, porque la palabra es la que va a renovar nuestra mente de malas actitudes y nos llena nuestras vidas de la vida de Cristo. Debemos también tener un compromiso con la palabra de Dios, de estudiarla y dejar que ella cambie actitudes negativas. La palabra renueva nuestra mente para tener el sentir de Cristo, nos renueva para poder ser llenos de Cristo. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios y para ponerla en práctica y para enseñarla. Hermanos queridos, pongamos énfasis en la palabra de Dios. Busquemos tiempo de meditar en su palabra para que ella nos renueve, para que ella nos santifique y podamos ser como Cristo. Versículos 17 al 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como cuarto y último punto, el ocuparnos en nuestra salvación es gozarnos en las aflicciones. Es gozarnos en las aflicciones por causa del Evangelio. Pablo quería que los filipenses se gocen con él. Porque las aflicciones que Pablo estaba pasando en la cárcel, preso por el Evangelio, habían retundado, habían producido que más hermanos prediquen el Evangelio, habían animado a los hermanos a predicar el Evangelio y Cristo era predicado, Cristo era conocido. Por eso Pablo les anima a los filipenses, alégrense conmigo, regocíjense, porque por medio de las aflicciones, por causa del Evangelio está avanzando, el Evangelio está llegando a muchos lugares, porque muchos hermanos estaban animando a ver al apóstol Pablo en la cárcel, sufriendo por el Evangelio, pero que
por medio de sus cartas, exhortando a la iglesia, animando a que sigan predicando el evangelio. Esto alegraba a Pablo, porque Pablo se ocupaba en su salvación y quería que los filipenses también se ocuparan en la salvación, que produce gozo, produce satisfacción, produce contentamiento y produce un gozo aún en medio de las aflicciones. Pablo estaba animando a la iglesia, porque nuestras aflicciones, queridos hermanos, cuando nosotros como iglesia estamos pasando pruebas, aflicciones, estamos pasando dificultades, persecuciones por el evangelio, esto va a hacer que muchas personas conozcan a Cristo. Esto va a hacer que el evangelio siga siendo predicado. Las pruebas, los sufrimientos no deben paralizar el evangelismo, porque esto va a causar impacto al mundo inconverso. Nuestras aflicciones más bien van a hacer que produzcan salvación a muchas vidas de muchas personas, y que las almas se conviertan en Cristo. No vamos a gozar, porque nuestro trabajo, queridos hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice el apóstol Pablo. Todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hagamos para que Cristo sea conocido, no es en vano. Vamos a tener recompensas en los cielos. Bueno, queridos hermanos, que Dios me los bendiga y ocupémonos en vuestra salvación con reverencia, con temor y temblor, como dice la carta del apóstol Pablo. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, te doy las gracias por este hermoso tiempo de meditar en tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas a que nos ocupemos de nuestra salvación con reverencia, porque ella produce en nosotros una fe práctica, nos produce en nosotros la vida de Cristo para poder ganar almas, para poder gozarnos a través de los sufrimientos por la causa de Cristo, para poder ver almas convertidas a Cristo. Pero para el Señor, la salvación en nosotros produce amor a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana. Amén. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.